Ahora sí, Ahora perdóname, sí, Raúl, ¿cómo ¿cómo no? ¿Qué estás? tal? Un ¿Qué gusto es lo estar que ha contigo. ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Congreso que ha aprobado por 66 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones la reconsideración de la reforma constitucional que buscaba adelantar las elecciones al 2024? Con esta votación tendría que ser el 2023. No necesariamente, ¿ah? Porque acá lo que se está votando es básicamente la reconsideración de la votación que prácticamente dejó el tema en nada, más o menos para que la gente lo entienda. En Ya, diciembre, como todos sabemos, se aprobó el adelanto de elecciones para que sea en el 2024. ¿Correcto? Esa votación luego fue reconsiderada a pedido del propio Fujimorismo, porque tenía que haber un adelanto de la segunda votación, etcétera. Cuando se aprueba la reconsideración y se reabre la votación, el Fujimorismo presenta un nuevo texto para adelantarlo al 2023 y que tiene un último párrafo que básicamente lo que hace es que el próximo periodo tenga más o menos una duración de 5 años y medio. sí, Al plantearlo de esa manera, al menos no logra tener ningún respaldo. La votación prácticamente fue de 45 votos, por el 45. cual ni siquiera se llegó a los 67, que es al menos para llevarlo a referéndum. Entonces, simple y llanamente nos quedamos, para que la gente lo entienda, sin soga y sin cabra, porque sin adelanto para el 2024, sin adelanto para el 2023. Dicho de otra manera, todos se quedan hasta el 2026. Sí. Entonces, se presentó una reconsideración que es la que se acaba de votar. Y más o menos te da una línea de cómo está el temperamento en el Congreso, porque hay un bloque de 49 votos que no quieren ya absolutamente nada hasta el 2026, porque esa sería la lectura. Porque Sí. ¿qué hubiese pasado si no se hubiese aprobado la reconsideración con 65 votos? Lo que acabo de mencionar, simplemente sin adelanto al 2024, sin adelanto al 2023. Todos se quedan hasta el 2026. Ujú. Entonces, ahora lo que ha sucedido, Raúl, es que se ha reabierto otra vez la votación del texto que ha propuesto el Fujimorismo de al 2023, pero con una duración de mandato de 5 años y medio. ¿Qué es lo que puede suceder? Que entren otra vez en una conversación, que es lo lógico que tengan que hacer, es que es dialogar Ok. para ver si el Fujimorismo retira esa cláusula de los 5 años y medio. Quizá una propuesta más razonable podría ser de 4 años y medio, para que trate de calzar, ¿no? Claro, claro. Para acabar en Los julio. dos, exactamente, para que pueda más o menos calzar a julio del, que sería 2028, me imagino, 2029. Una Sí. cosa así, pero la cosa es que te dé 4 años y medio, más o menos. O sea, pero no 5 años y medio, para ver si se puede generar algún tipo de consenso. Lo que me preocupa, Raúl, es que hay 49 votos del bloque de izquierda, y con 49 votos del bloque de izquierda no llegas a 67 siquiera para llevarlo a un referéndum, para que, por último, la población apruebe un adelanto de elecciones y un recorte del mandato de 5 años. Y Mm. eso realmente es muy preocupante, ¿no? Ahora, estamos en esta situación, por lo menos se ha abierto esta ventana, hasta el viernes no existía, pero digamos, frente a lo que ocurrió el viernes, la presidenta Dina Boluarte hizo un mensaje a la nación con dos propuestas específicas. Una propuesta era que ella iba a presentar desde el Ejecutivo su propio proyecto de adelanto de elecciones, y lo otro tenía que ver con la reforma constitucional, ¿no? Yo hablé con Richard Arce la semana pasada y me contó que la estrategia jurídica se había discutido en esa reunión de 4 horas que sostuvieron Richard Arce, Dina Boluarte y tú. ¿Por Ujú. dónde van los tiros? ¿Por dónde van las balas? ¿Esto que dijo ayer Dina Boluarte fue parte de lo que se conversó ese día? Mira, es una extraordinaria pregunta, y me das la oportunidad de poder aclarar varias cosas. Mira, yo he sido convocado, igual que Richard, y he tenido la amabilidad de Richard también de que podamos ir incluso juntos, ¿no? A poder, en mi caso, absolver una serie de preguntas de carácter técnico, ¿no? Es decir, una serie de dudas de parte del Ejecutivo. Para aterrizar concretamente en tu pregunta, al menos lo que, desde mi punto de vista estrictamente técnico, lo que yo le he señalado a la señora presidenta es: hasta el 2024, como está, es complicado. Lo más adecuado es que el Ejecutivo presente un proyecto de adelanto que más o menos calce
si se empieza a partir del 1 de enero con lo que te acabo de comentar, de 4 años y medio. Ya. Al menos la recomendación, la sugerencia fue, preséntelo de una vez, pero simplemente es como cuando uno va al médico y escucha un consejo del médico. Ya al final lo que deciden son cada quien que escucha a un médico. Ujú. Luego yo he escuchado anoche en el mensaje a la Nación que ha decidido, bueno, como corresponde, ¿no? Ella es la presidenta y tiene su gabinete ministerial, ¿no? Y entiendo que lo que han acordado es que solamente presenten las iniciativas si es que, al menos de lo que entendí ayer en el discurso presidencial, de que eso solamente ellos puedan presentarlo si es que hay una negativa del Parlamento a Sí. adelantar las elecciones. Eh, Cosa que la verdad no me parece muy práctica, porque si, por ejemplo, no hay votación para poder aprobar el adelanto de elecciones, luego vas a tener un problema reglamentario, porque si presentas un nuevo proyecto, tendrían ellos que también aceptar que se vuelva a discutir lo que ya se negó, ¿no? Y a Entonces, Marisol Pérez Tello me dijo que según el reglamento tiene que transcurrir un año para que aquello que Por, el... por eso te digo, o sea, no me parece lo más adecuado, ¿no? Lo más adecuado era, por ejemplo, ahorita ya se reabrió el debate, se va a reabrir el debate sobre el tema de fondo, es decir, Sí, sobre la fórmula. O sea, es este el momento en el que tiene que presentar más bien el Ejecutivo aportar también una fórmula, claro. ¿no es cierto? Y participar en ese debate, no después porque va a haber un problema reglamentario. No es lo más adecuado, punto número uno. Punto número dos, yo lo que he sugerido, ¿no? E incluso ayer yo nuevamente fui convocado y he aceptado, Raúl, porque creo que en este momento estamos en una tremenda crisis, cuando menos tenemos que aportar en algo de ideas, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que he sugerido el día de ayer y le he alcanzado una serie de documentos, va en el sentido de que la izquierda, como pueden haber visto, condiciona el debate a la convocatoria de una asamblea constituyente. Sin embargo, y se lo he demostrado a la señora presidenta y a sus asesores también, de que existe una ley, Raúl, que fue publicada el 16 de diciembre del año 2001 y que está vigente, que es la ley 27.600. ¿Qué dice esa ley? Esa ley le dio poderes al Congreso de la República para que a través de la Comisión de Constitución elaboren un proyecto de reforma total de la Constitución que, si es aprobado en el Pleno, luego pueda ser consultado en referéndum a la población, y si el pueblo en referéndum aceptaba ese proyecto traído por el Congreso, se reemplazaba totalmente la Constitución del 93. Esa ley no tiene plazo de vigencia, mi querido Raúl. Ujú. Esa ley fue impugnada ante el Tribunal Constitucional en el año 2002 y el Tribunal Constitucional la declaró constitucional, lo que significa que desde el año 2001 todos los congresos han podido dar cumplimiento a la ley y renovar la Constitución del 93. ¿Y por qué digo de todos estos congresos? Porque recuerda que quienes ofrecieron, los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta ofreciendo cambio constitucional, fueron Alejandro Toledo y Alan García. Cuando termine el gobierno Toledo, los dos candidatos que llegan a la segunda vuelta y que ofrecen lo mismo son Ollanta Humala y Alan García. Sí. Luego, cuando llega Ollanta Humala y Keiko Fujimori a la segunda vuelta, Ollanta sigue con el mismo discurso. Es decir, por eso es que yo hablo de que con ciertos congresos han podido hacerlo durante todo este tiempo. Ahorita la izquierda está reclamando eso. Les está diciendo a la gente que se tiene que condicionar una asamblea constituyente. Bueno, entonces, hagamos una cosa, que se adelanten las elecciones, porque si el pretexto es cambiar una nueva constitución, entonces ganen sus elecciones para estas adelantadas, y si Ajá. tienen mayoría en el Congreso, entonces cámbienla, porque siempre lo han podido hacer. Ya, pero hay un problema ayer en el mensaje a la Nación. Este razonamiento que estás planteando
este racionamiento que tiene una carga política muy importante y de legitimidad en el momento de la propuesta constitucional no estuvo presente. Por eso no se Sí, entendió qué es lo que decía la exactamente. presidenta. Sí, totalmente de acuerdo. Es que nuevamente, pues, o sea, lo que te comentaba, creo que han debido ser mucho más claros. Y no solamente eso, sino de que bueno, yo soy un técnico, ¿no? Pero bueno, nada más político que lo constitucional, así que también soy un observador de la política. Así Sí, que lo digo ¿por qué? Porque definitivamente la política tiene sus tiempos, pero no es ¿no? solo eso. Hay algo más político que el derecho constitucional, que es la comunicación política. Y es un problema que la Exactamente, presidenta... exactamente, sí, yo coincido contigo porque como te digo, o sea, ellos tienen que participar del debate. Ahorita, por ejemplo, ya se acaba de aprobar la reconsideración y con las justas. Entonces, es este el momento en el que tienen que presentar, el gobierno tiene que presentar su fórmula de adelanto, que lo más lógico es la recomendación, ojalá que lo acepten así, que es 4 años y medio, y lo Ajá, segundo es entrar de frente a desmitificar el tema del cambio constitucional, porque, te vuelvo a repetir, esto existe hace 21 años. Que ganen sus elecciones. Dicen que el pueblo quiere cambio constitucional, eso es lo que dice la izquierda, ¿no? Ok, sí. consultémosle al pueblo. ¿Y cómo se le consulta al pueblo? En un adelanto de elecciones. Porque si tú ganas mayoritariamente las elecciones, entonces siempre has tenido el poder de cambiarla. Es Ajá, más, es un proceso hasta mucho más corto que el que ellos plantean, porque el que ellos plantean es el mismo de Chile. Y que la gente sepa que un proceso de esa naturaleza a los chilenos les ha demorado como cerca de 3 años, y mira cómo le fue. siquiera para terminar una constitución y encima desaprobada. Durante Sí, 3 años van a mantener un Congreso paralelo que se encarga de hacer una constituyente. En cambio, con la fórmula validada de la 27.600, es un solo Congreso, un solo grupo de congresistas, un solo grupo de asesores que se dedica a esta tarea y que si es desaprobada, ya no fastidia, pues se les acabó la oportunidad. Entonces ya se acabó. Dices que el pueblo quiere, gana tus elecciones. ajá. Esa Eso, reunión, Richard Arce, cuando nosotros conversamos con él, nos contó que en la reunión habían estado solo los tres. ¿En la reunión de ayer estuvieron ustedes dos solamente o estuvieron no, también acompañados estuvo por el otras primero. personas? No, Estuvo estuvo el el primero primero, Tarola. estuvo el primero, sí. Sí, Ujú. estuvo el primero, estuvo un asesor más. ¿Cómo eran los ánimos dentro, digamos, del Ejecutivo, dentro de lo que se puede contar, claro? Bueno, los que al menos a mí me han motivado a aceptar ir, el de Ajá. escuchar, dialogar y estar muy atentos a básicamente lo que es mi rol, o sea, de muy buena fe como un ciudadano y alguien que algo conoce de estas cosas y por tanto informarlos, orientarlos y mostrarles. Pues también hay otro mito, ¿no? Hay otro mito que creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa, justamente como para desarticular estos argumentos tan extremistas, Raúl. Es el tema de que si la señora presidenta renuncia, entonces se simplifica todo este debate porque inmediatamente hay convocatoria a elecciones presidenciales. Y eso es otro mito. Es Mm. más, el congresista Montoya ahorita en el debate lo acaba de volver a decir. Ha dicho, si la señora renuncia, entonces la convocatoria es solo para elecciones Ya, presidenciales. pero ahí también hay un tema que tiene que ver con la actitud de, digamos, desconexión permanente del Congreso con la realidad, porque no Exactamente. sería el primer presidente que renuncia en los últimos 20 años. Han renunciado Alberto Fujimori, renunció Merino, y hubo elecciones generales, es decir, en ambos casos se vio un procedimiento que parecía haberse estandarizado. Por eso es que te quiero hacer la aclaración. Mira, el caso de Merino y el caso de Sagasti no es comparable con el caso de Boluarte. El único caso comparable con el caso de Boluarte es el caso de Paniagua. Ujú, ¿Por qué? Porque cuando asume Paniagua, ya el mandato de 5 años estaba recortado a uno. ujú. Entonces, había un recorte. Es más, el precedente del año 2000 es el que se intenta replicar ahorita, que es el adelanto de elecciones y por tanto el recorte del mandato. Por eso te digo que los casos de Merino y los casos de Sagasti no son comparables al caso de Boluarte, porque el único caso comparable con el de Boluarte es el de Paniagua.
Entonces ahí entra el tema. Y una propuesta además. Mira, como pasó lo de Paniagua y justamente era un recorte de mandato, entró la duda de qué pasaba con el presidente del Congreso cuando asumía las funciones de presidente de la República. Sí. Entonces se tuvo que dictar una No, ley. en realidad estamos hablando del caso Fujimori, más que el caso Paniagua, por la No, no, renuncia de Fujimori. no, es que sí, sí, que ahora me vas a entender por qué hablo del caso de Paniagua. Porque cuando Paniagua asume, él era presidente del Congreso, acuérdate. Como sería hoy el caso del señor Williams, ¿correcto? Ok. Ajá, Cuando Paniagua asume, ¿correcto? Ya las elecciones estaban convocadas. Ojo, porque Paniagua asume cuando las elecciones estaban convocadas por Fujimori, Fujimori las convoca antes de fugarse a Japón, ¿eh? ok. Y en segundo lugar, Paniagua asume con el mandato ya recortado, tanto de la presidencia de la República como de los congresistas. No como ahorita que se está tratando de recortar, ¿correcto? Ok. En ese escenario se dicta una ley, es la ley 27.375, ley publicada el 5 de diciembre del año 2000. Es una ley ordinaria. Esta ley dice que el presidente del Congreso, cuando asume las funciones de presidente de la República, no vaca en su condición de congresista ni en su condición de presidente del Congreso. ¿Qué te quiero decir? Los congresistas debiesen ser más honestos. Yo sé que pedirle peras al olmo, pero la manera de destrabar estas cosas es que algún congresista ahorita presente un proyecto de ley para agregarle a esta ley 2375, que es de interpretación del artículo 115, que aclaró este tema de la vacancia en el cargo del presidente del Congreso y que dice que no vaca, agregarle una frasecita que diga, y en estos casos se convoca a elecciones A elecciones generales. generales. Ujú. ¿Para qué, Raúl? Para que si existiese la salida de la famosa renuncia, que es el mito, pues yo te digo una cosa, si la señora renuncia ahorita, escucha a Montoya, escucha a Alba, recuerda lo que dijo Alba. ¿Te acuerdas cuando apareció el audio de Alba? El audio famoso de la reunión de Mari Carmen Sí, Alba cuando ella era presidente del Congreso. ¿Te acuerdas? Ella dijo textualmente, dijo, le hemos consultado a Domingo García Belaúnde y a otros constitucionalistas y nos han dicho todos que la convocatoria es para elecciones presidenciales. Acuérdate lo que dijo también Rafael López Aliaga en el año 2021. Él dijo, si se va a Castillo y si se va a Boluarte, simple y llanamente son elecciones presidenciales. Para sí. evitar Ahora, es más un camino muy... conflictos, hay Sí, que hacer esto. transparentar las cosas. De todas formas, es un camino sucio porque no coincidirían las elecciones presidenciales con las parlamentarias. Por eso es que varias cosas, hay cosas que se tienen que hacer y no se tienen que esperar a que voten, pues. Tienen que Ujú. hacerse ahorita. ¿Y eso Si no le podría hacerlo también el Ejecutivo? Bueno, tiene también iniciativa legislativa, también podría hacerlo. Lo que sea es que los que tienen iniciativa legislativa tienen que ahorita, en este momento que ya se reabrió la votación y que va a haber un nuevo debate, es en este momento donde se tienen que discutir estas cosas. Primero que nada, el adelanto de elecciones para el 2023 y si empieza el 1 de enero, el mandato debe ser de 4 años y medio para que Ajá, pueda calzar. Lo segundo es darle cumplimiento a la ley 27.600 y colocarle una serie de artículos a la ley 27.600 que diga que el próximo Congreso va a tener un plazo, porque la 27.600 no tiene plazo. Vamos a ponerle un plazo ya. Entonces, que esa ley diga que el próximo Congreso tiene un plazo determinado, yo por ejemplo sugerí 15 meses, puede ser 15, puede ser 18, para que tenga un plazo en el que apruebe y siempre y cuando la izquierda gane. Y si gana, ¿no? Dicen que tienen el respaldo del pueblo, pruébenlo pues, vayan a las elecciones y adelántenlo. ¿No dicen que mm, tienen el respaldo del pueblo? No tengamos temor. Infórmenles que como sucedió en Chile, ese proceso que ellos quieren es un proceso larguísimo, larguísimo. Las pruebas están en Chile, no estamos mintiendo. Y lo tercero, que para darle tranquilidad al país, alguien presenta una modificación de la 27375. No, eso es ley ordinaria, votación simple.
y le agregan una frasecita, convocatoria a elecciones generales. Y le damos tranquilidad al país, pero tiene que hacerse ahorita, no después, que es lo que escuché anoche. Creo que eso no es lo adecuado. Sí, sería más fácil hacer todas esas cosas con la cuestión de confianza que desafortunadamente fue vaciada de contenido Ese es en el último año y exactamente, medio, ¿no? esa es otra cosa, ¿no? No hay cuestión de confianza. Quizás se podría hacer con una modificación de la 27375 alegando que tiene que ver con los funciones del Poder Ejecutivo, pero yo entiendo que en su momento se tuvieron que tomar una serie de seguridades porque tenías a alguien que hoy está preso, ¿no? No Sí, solamente por haber intentado un golpe de Estado, y por todos los casos de corrupción que le van a venir encima, que es Pedro Castillo. claro, Entiendo, pero ahora estamos en otros tiempos políticos y se requiere madurez de todos. Por eso es de que lo que acuerdo. decía, hay que desarticular el engañamuchachos de la izquierda. Siempre han podido hacer un cambio constitucional desde el Congreso. Si no ganaron sus elecciones, entonces hay que someterse a otro tipo de reglas de juego, no esas que Muy, quieren, que prácticamente están incendiando el país, ¿no? muy bien, Luciano López, congresista, No, no, constitucionalista. sí, Te por agradezco favor. mucho, te agradezco mucho tu participación al vuelo, como Gracias.